Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, estamos en este tiempo de Cuaresma, y este tiempo de Cuaresma es una invitación, aquella invitación que decía San Bernardo: si te encuentras preocupado, incluso te encuentras asustado de tus pecados, refúgiate en el costado abierto del crucificado. ¿Dónde puedo ocultarme de mis pecados? ¿Dónde puedo huir de la justicia de Dios? ¿Dónde podemos huir? El refugio más seguro es el costado abierto del crucificado, es decir, la misericordia de Dios. Esa es la invitación, queridos hermanos, el día de hoy, a que todos los días de nuestra vida nos refugiemos siempre en la misericordia de Dios, en su perdón, y por lo tanto, todos los días de nuestra vida sea un continuo convertirse. Es lo que nos exhorta el día de hoy las tres lecturas. Vamos a repasar un poco. Es hermoso o más bien hermoso, maravilloso el libro del Éxodo. Hasta películas se han hecho, ¿no? La salida del pueblo de Israel de Egipto. Cómo Dios manda las plagas, cómo Dios hace lo imposible posible. El faraón, que era el hombre más omnipotente de su época, tiene que rendirse ante Moisés y deja pasar al pueblo, lo deja salir. Iba a apresarlo, un ejército armado hasta los dientes, un pueblo que está inerme, no tiene salida sino el mar. Y milagro de Dios, el mar se hace camino para el pueblo de Israel. Y 40 años en el desierto, y Dios lo protege, Dios le da comida, Dios le da bebida, Dios le da sombra durante el día, Dios le da luz en la noche, y no se gastaban sus ropas, y 40 años el pueblo de Israel caminó por el desierto. Esa es una maravilla extraordinaria. Pero a pesar de esto, podríamos decirle a Dios: pero Dios, tú no te has asustado como los israelitas. El susto que pasaron ellos cuando de repente se ven al borde del mar, sin más salida que el mar, y de repente ven que vienen hacia ellos, armados hasta los dientes, un ejército de egipcios. La zozobra, el miedo, el pánico que se metió en el pueblo, niños, mujeres, ¿cómo estarían en esos momentos? Y no pasaron la amargura del desierto, a ver un primer tiempo en que se ven casi sin comida y aburridos y cansados de la comida. Todos esos momentos duros que lleva el pueblo, es verdad que Dios les socorre, pero fíjense, hay algo: Dios no se mete en medio de ellos. Dios no es uno de ellos, Dios no está en sus zapatos. Para un pueblo que tenía poca fe era una prueba extraordinariamente grande. Pero Dios no se mete en medio de ellos. Fíjense qué hermoso, o sea, que esto que ocurre al pueblo de Israel, que a pesar de que Dios les ayuda, Dios no está en su pellejo. Pues eso que no ocurre en el Antiguo Testamento, va a ocurrir en el Nuevo Testamento. Ahí está. ¿Quién de nosotros puede decirse: eso me ha pasado a mí? Dios experimenta en la cruz, en su pasión, en toda su vida, en su propio pellejo Dios experimenta lo que es esta vida, lo que es la vida del hombre. Va a experimentar la alegría de una familia, pero también va a experimentar la amargura y el dolor de la traición, del abandono, del odio, de la envidia, del fracaso de querer hacer el bien y no poder hacerlo, y de la crueldad que lo van a llevar a la cruz.
O sea, Jesucristo, Él mismo experimenta, Dios mismo está experimentando. Por eso nosotros en el Nuevo Testamento nos quedamos atónitos. Lo que hace el pueblo de Israel, quejarse de Dios, ya no hay razón para nosotros. Y esto bonito que dice, fíjate, bonito, bellísimo. Dios le dice a Moisés antes que vaya al faraón, le dice, ve al faraón y dile, y a mi pueblo también, diles que yo soy, me envía a ustedes. El Dios dice, ¿no? Yo he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas, me he fijado en sus sufrimientos, voy a bajar a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra, para llevarlos a una tierra fértil, tierra que mana leche y miel. ¡Qué bello! Esto que Dios hizo desde fuera, Él no se metió junto con ellos, con los egipcios, con los israelitas, pero Dios bajó y los liberó. Esto lo dice Dios en el Nuevo Testamento. Dios oye nuestras quejas, Dios oye nuestros sufrimientos, y el opresor que tenemos es el diablo. Y ve nuestros sufrimientos, queridos hermanos, y Dios ha bajado a librarnos de estos egipcios que son los demonios, el pecado. Y ha bajado no para acompañarnos 40 años, sino toda nuestra vida. Porque toda nuestra vida es un continuo asedio del infierno hacia nosotros. Y Dios quiere librarnos de ese asedio, de esa guerra en que estamos metidos. Para eso Él ha venido. Y fíjate, se ha metido en nuestro propio pellejo. Él ha sido tentado por el diablo también. Por eso dice la carta a los Hebreos, Dios compasivo, Dios en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Todo semejante a nosotros, ha sufrido como nosotros. Pero no solamente ha sufrido como nosotros, sino más todavía, ya ha vencido al demonio. Y nos ha enseñado el camino de ese saber vencer al demonio. Y así como los judíos, 40 años, liberándose de los egipcios, así ahora nos toca a nosotros, 2000 años, y en cada una de nuestras vidas también, 20, 40, 80 años, librarnos del demonio. ¿Quién lo va a hacer? Lo hace Jesús. ¿Cómo lo va a hacer? Ya lo ha hecho en la cruz. Pero también ahora Él nos da el ejemplo, nos ha señalado el camino. Y eso, queridos hermanos, para nosotros muchas veces es arduo. Porque librarse del demonio en nuestra vida no es fácil. Porque el demonio tienta a que nosotros lo tengamos a Él como Dios. Tienta mucho. El demonio es tan hábil, que nos seduce. Así como el pueblo de Israel en el desierto se hartó del pan que Dios le daba, se quejó porque no tenía carne y pasaba sed y renegó de Dios. El demonio hoy también nos tienta a que ambicionemos, tengamos hambre solamente del pan de esta tierra, del gozar nada más en este mundo. Qué fácil nos pinta el pecado, qué agradable, hoy más que nunca. Ya decía un sacerdote una vez, le escuché, los muchos medios de comunicación, si no la mayoría, está en manos de gente mala. ¿Por qué? Te lo pintan el pecado. Qué atractivo, qué agradable. Una película donde hay divorcios, adulterios y toda clase de estas cosas, qué bonito te lo pintan. ¿Quién puede resistir la seducción de esas imágenes? ¿Quién? ¿Cuántos caen
Como la mariposa se deja atraer por el fuego si se quema. ¿Cuántos? El demonio es tan astuto hoy como antes. Sigue persiguiéndonos. Ya no como los egipcios con armas para destruirnos y asustarnos, no, por la seducción, por la seducción. ¿Cuántos caen en el placer del pecado? Y somos débiles, y somos débiles. Y Cristo nuestro Señor, queridos hermanos, lo sabe, lo sabe, lo sabe. Lo sabe Dios, que estamos rodeados de ese infierno que nos acosa y busca perder nuestras almas. ¿Y qué nos pide el Señor? ¿Qué nos dice ahora? Pues Dios no se cansa de salvarnos una y otra vez. Dios no se cansa. Es lo que nos dice el Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Fíjate, lento a la ira. Es decir, cuando se va a enojar, es Dios, demora mucho tiempo, demora. Todo lo contrario a lo que normalmente es el hombre, cómo estalla fácilmente en ira. Pero aquí nos dice es lento y rico en clemencia. Rico en clemencia. Fíjate, rico en clemencia. Rico, rico, millonario en perdonar. Y dice esta imagen bonita, como se levanta el cielo sobre la tierra, fíjate, uno se imagina, aquí está la tierra y el cielo inalcanzable, así su bondad sobre sus fieles. Es decir, es tan alto, tan grande, su misericordia, su bondad. Así es. Nunca podremos decir, Dios, ya hemos llegado al techo de tu bondad. No, es inalcanzable su bondad. Es inalcanzable. Por eso este domingo, queridos hermanos, este domingo tercero de Cuaresma, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Es un grito de Dios a decir, que nos dice, he escuchado vuestras quejas contra vuestros opresores, el opresor más grande, el demonio, que nos seduce con el pecado. Y me he fijado en vuestros sufrimientos. ¿Cuántos sufrimientos trae el pecado? ¿Cuántos sufrimientos? Estamos viendo tantas enfermedades que trae el pecado, tantos matrimonios rotos, tantos jóvenes niños que sufren, la ambición del dinero, cuántos se hace sufrir a la gente, se llenan de deudas y después por ambicionar más dinero, ¿en qué trampas caen? ¿En qué trampas caemos? ¿En qué trampas? Esclavos del pecado, del alcohol, de los vicios. Eso a Dios le hace sufrir porque somos sus hijos. Y dice Dios, voy a bajar para librarlos de esos opresores. Y esta Cuaresma es Dios decirnos, voy a bajar para librarlos. ¿Y cómo Dios nos libera? En el Evangelio está. ¿Cómo Dios nos libera? ¿Cómo Dios nos libera? ¿Cómo Dios nos libera? Fíjate, nos libera de la manera más desconcertante. Más desconcertante. El Evangelio por eso es algo que cuando lo leemos por su frontalidad nos desconcierta. ¿Cómo nos libera? Fíjate, nos libera Dios por la conversión. Nos libera Dios cuando nosotros solo confiamos en Dios